Y volvemos nuevamente al piso, ahora sí con el doctor Rubén Darío Ábalos. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. ¿Y cuántos títulos, Rubén, que tenés? Mira, subdirector de policía, abogado especialista en ciberdelitos, maestrando en ciberdefensa y en ciberseguridad, profesor universitario y técnico superior en seguridad pública. Es decir, que vos de esto sabés un montonazo. Y sí, conozco, pero no solo por, digamos, el tema académico, sino que estoy desde el año 99 en la fuerza y casualmente el tema de ciberdelito me tocó la primera investigación en el año 2003, cuando existía derremate.com, que habían estafado a una familia de Buenos Aires que vino a buscar una cámara digital a la plaza Montenegro. Y ahí empezó la curiosidad y lo bueno es que pude cruzar con las personas adecuadas, ingenieros, abogados, personas que también le interesaba el tema, entonces conocías lo importante y lo necesario. Hay una cultura general, pero cuando tenés que investigar necesitas precisión y ellos aportaron mucho. Vos sabés que nos llamó mucho la atención, profundamente la atención, un artículo que llegó a nuestras manos de tu autoría, que justamente habla de la ciberviolencia Sí. a partir de un hecho muy, pero muy, muy triste que sucedió en Mendoza. ¿Nos querés contar un poquito esa historia? Sí, del chico que fue acusado por la compañera de que había sido acosada, abusada. Y fue mentira. Después ella se arrepintió, pero el chico sufrió todo el escrache, no solo digital, sino en la calle. O sea, no es lo mismo una gran metrópoli que un lugar de menor cantidad de población. Entonces lo sentía constantemente. Y te encerrabas en tu casa y veía las redes, veía los mensajes. Terminó suicidándose el chico. O sea, todo cambió en esa sociedad. Porque fue dura la manera en que tuvieron que aprender. Y esta es una noticia reciente, ¿no? Tiene ya unos años, si no recuerdo mal, es del 2018 aproximadamente. Pero tenemos cuestiones mucho más graves que han pasado en Oriente. No tengo la precisión del dato, pero si no fue en la India, fue en Pakistán. 2 hombres fueron prendidos fuego porque se decía que habían abusado de una menor. Los incendiaron. Yo en ese momento vi los videos y era terrible, 2 vidas humanas. Y después se determinó que era una mentira. ¿Qué está pasando con las redes? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Cómo funcionan las redes? A ver, explícanos un poquito, Las Rubén. redes sociales, que hoy de sociales queda muy poco, ya están siendo muy antisociales, reflejan un poco el espíritu de las personas que actúan y a veces el anonimato genera también que se descalibren y que hacen lo que normalmente no harían frente a frente. Están sucediendo hechos muy violentos porque la sociedad está muy violenta. La sociedad sí tiene una gran carga de violencia, sumado a que también hay movimientos que generan eso, desde películas, música. No es lo mismo una cultura de hace X cantidad de años o décadas detrás que iba hacia otro, apuntaba hacia otro objetivo. Hoy todo es lo rápido, el consumo, el pseudo éxito, el ser joven y tener mucho, no importa cómo, el no importa cómo, la caída de los valores. Es muy, muy llamativo el uso del celular, evidentemente nos ha transformado la vida y Total. parece que llegó para quedarse y para seguir intensificando muchas Sí, de esas prácticas, ¿no? va a seguir haciéndolo porque de hecho por un lado, es una gran fuente de ingresos todo lo que pasa por una pantalla para muchas empresas, grandes multinacionales, pero no deja de ser una herramienta que si se supiera y se pudiera utilizar bien o regular adecuadamente, ya sería distinto la forma en que se está dando todo esto. ¿Vos estarías a favor de que en la escuela, a nivel primario, se enseñe a utilizar las redes, el uso del celular, a abordar esa temática como si fuera una materia, una unidad, una asignatura? Sí, hay que diseñarla bien, adecuadamente, porque recordá que las redes sociales permiten la participación de una persona a partir de 13 años en adelante, o 12, depende de las redes. Sí, Kira. Ah, que justamente me pareció muy interesante eso, todo esto, porque
como persona que creció en la generación en la que no había protección. O sea, nunca, si bien están muy protegidas las adolescencias y las infancias, porque seamos sinceros, muchos de nosotros cuando éramos chicos, justamente uno lo tiene que hacer cuando es mayor de 13, y uno no le hacía caso a eso cuando era pibe. Se hacía una cuenta falsa con una fecha falsa y no había nadie que te pudiera detener, ni tus papás, o sea, porque los padres tampoco sabían. Y ahora de grande me doy cuenta mucho cómo eso impactó a la generación. Yo ahora busco en YouTube mi nombre y aparecen videos de cuando yo tenía 8 años, Sí. que grabé yo. Y vos decís, estar expuesto a eso, que vos de grande lo ves y vos decís, qué peligro. Y realmente, y también sobre las acusaciones, es muy común. Pasa mucho y sobre todo lo veo en mi secundaria, que han habido muchos casos de denuncias de ese tipo y que no eran real o siempre había algo que se había sobreexagerado, llevado a un límite o... Pero es una locura, totalmente. Y sí, también como es un tema de que si bien el teléfono es importante, o sea, no es malo pero tampoco es bueno. Todo depende de cómo se use y también de cómo el sistema construye el teléfono para ser una herramienta de distorsión y para justamente llevar el foco a otras cosas en vez de enfocarlo en lo que es importante a lo que está sucediendo. Eso es para distraer también. ¿Nos escuchan el teléfono, Rubén? Ábalos, las empresas saben lo que nosotros consumimos, Sí, lo de que algún modo pensamos, lo que no. hay apps que están habilitadas en todo lo que es el tema de la voz, de lo que es el audio. De hecho, incluso, bueno, lo básico era en la navegación. Vos navegás buscando un par de zapatillas o un par de zapatos y al rato tenés toda la publicidad dirigida hacia ese sector. Miras algo de turismo, te salen todas las ofertas turísticas, justamente, o a veces yo he comentado algo, que bueno, para ir a Brasil este verano, y al rato ya tenía todo diario, comunicaciones, Brasil, la mejor playa para veranear y demás, sí. ¿Hay legislación nacional sobre estas cuestiones? ¿Está legislado el tema? Se está legislando, todavía falta recorrer un camino como para poder poner un poco más de coto a todas estas cuestiones. Tenemos la ley 26388, que en su momento se hizo como para poder integrar el convenio de ciberdelincuencia, la Convención de Cibercrimen del 2001. Pero eso exigía no solo una ley, exigía toda una estructura, cuerpos investigativos y demás. Y como que quisimos meternos adentro, hicimos una ley rápido. Y en vez de abordar la información como un nuevo bien jurídico en ese momento, se la abordó agregando o un medio digital o un medio electrónico a artículos que venían ya de hace más de 100 años quizás. Quiere decir que nos faltaría modernizar un poco ese tema y abordar quizás otro tema que me preocupa mucho, Rubén, el tema de las antenas, el 4G, el 5G, la radiación. ¿Qué opinión te merecen todas esas cuestiones? Bueno, la radiación principalmente es un tema de especialistas que debería ser tratado con la debida transparencia, porque yo personalmente he conocido casos donde había una antena, personas que tuvieron problemas de salud relacionados a radiación, que después, bueno, se hizo un arreglo, pero eso siguió quedando. No sé si se modificaron las estructuras, si cambió algo en todo este equipamiento, pero es un tema serio. Un tema serio porque la radiación ya no es lo mismo lo que nosotros quizás hace 30 años atrás recibíamos de radiación. Obviamente, según incluso los manuales de celular, la radiación es la que tolera el ser humano, pero esto es reciente. O sea, nosotros cuánto hace que estamos a full con un celular. Año 90, 2000, y se masificó a partir del 2000, 2005 más o menos. Tenemos que ver de acá unas décadas a ver qué puede haber influido en nuestros cuerpos. Y Rubén, en el tema este del 5G, ¿qué nos va a aportar? ¿Qué nos aportaría esa tecnología? ¿Para qué sirve todo esto? Mayor inmediatez, mayor velocidad en las comunicaciones, menos cortes, pero también es un tema allá de geopolítica. ¿Por qué? Porque el 5G se lo están disputando entre Estados Unidos, China, o sea, la OTAN, toda la parte del este, porque además de ser un negocio billonario, quizás trillonario, la posibilidad del espionaje.
directamente a través de antenas. Imagínate que hoy un 5G va a ser antenas mucho más inmediatas que en un 4 o un 3G, que con más distancia las tenías ubicadas. Entonces podés percibir, tenés un radio de acción más amplio, más puntos. Y al final importa también el que llegue más rápido, no el que lo haga mejor. Porque si alguien implementa el 5G, aunque lo implemente mal, si es la primera persona en implementarlo bien, ya está, se gana la lotería. Y vos fíjate el tema de TikTok, que lo están prohibiendo, lo están multando, quieren que sea un propietario estadounidense, si no me equivoco. Y pasa en China también, ha pasado con Facebook, con Twitter. Se vienen prohibiendo por el recelo, quizás no tan infundado, del espionaje o de manejar, como se manejó una elección, se dice, cuando ganó Donald Trump, por las redes sociales, por los trolls, que acá tenemos 4 o 5 que con distintos nombres a veces se olvidan de que copiaron y pegaron en otro perfil lo mismo que están poniendo en el diario, por ejemplo, en los comentarios. Rubén, ¿y qué cuidados tendríamos que adoptar nosotros, para no ser víctimas de un delito a través de la computadora o a través del teléfono? Hay que resetear los aparatos, hay que poner filtros. ¿Cómo nos convendría manejarnos? El tema de la ciberseguridad es un poco más amplio. Yo te voy a dar algunos detalles en general. Y sumarle a eso que ahora tenemos troyanos o malware o virus, como algunos denominan, bancarios, que ingresan a tu computadora, quedan alojados. Cuando pueden detectar actividad bancaria, tu pantalla queda bloqueada y vos pensás que es un problema del sistema. Y desde tu dirección IP, desde tu computadora, están haciendo una transacción y vaciándote una cuenta. Mientras uno tiene la pantalla en negro. Mientras uno tiene como que está cargando la pantalla. Ellos entran al home banking de uno y hacen una operación. Te blanquean directamente, te dejan sin dinero, y he recordado casos de una persona que tuvieron el ingreso a la cuenta, pero no era por el virus, sino que era una maniobra de ingeniería social, lo que se le dice el cuento del tío. Sacaron dólares, cambiaron dólares, transformados en pesos, lo fueron girando a distintas cuentas. Súmale ahora todo el tema del Bitcoin, entonces trata de que sea difícil de rastrear, muy difícil de tracear. ¿Los agarraron? Hasta ahora creo que no. El estafador pasó a aprender algunas herramientas, digamos algunos tips. No es que son hackers, como algunos se piensa que es un tipo que ingresa a distintos niveles de seguridad de cualquier país del mundo. Tenemos gente que está detenida, o sea que tampoco de programación cero, pero saben cómo entrar, saben cómo estafar, el clásico cuento que te adivino la suerte. Bueno, lo que se usaba, te vendo un buzón, hace 100 años atrás, esta misma gente ahora aprendió a usar la tecnología. Y sí, lo está haciendo bastante seguido. Me hiciste acordar un viaje, no hace mucho, creo que fue el 2019. Estaba en una capital europea y viene una persona gitana, se acerca y me dice: uy, se le cayó un anillo. Era un anillo de oro, ¿viste? Entonces lo levantó y yo inmediatamente percibí que era un cuento del tío. Fuimos a otra plaza, a otro lugar, viene otra, el mismo cuento. Uy, se le cayó el anillo. Digo, no, esto es ya era serial, ¿viste? Estamos Sí. hablando del 2019, en algo básico, ¿no? Pero ahora hay mucha delincuencia que se comete desde las cárceles, ¿no, Rubén? Sí, ¿Y cómo se hace eso? teniendo acceso a algún dispositivo, ¿Qué tipo de dispositivo? un celular. Te diste cuenta que ahora que se estuvieron intensificando localmente los controles, siempre se detecta alguno que puede pasar, más allá de que los controles puedan ser exhaustivos. A veces uno no se imagina las maneras en que los ingresan. Entonces, una vez ingresado al dispositivo, teniendo una conexión, de afuera le cargas crédito y tenés para navegar. Tenés para navegar y ahí podés hacer. Y se ha montado prácticamente una industria con el tema de las estafas, con el vehículo que se vende urgente por Marketplace, que tengo un... Clásico, el Marketplace. Clásico. En Facebook también. La gran mayoría de estafas creo que suceden ahí. Sí, 2008 escuché la primera vez que un amigo quería comprar un Peugeot 206
que se iba a Brasil el dueño y lo vendía a mitad de precio. Y le dije, no, vamos a ver bien, le digo, no te confíes. Y después no me avisó nada tampoco, no hizo el negocio por suerte y empezaron a caer muchas víctimas que pedían adelantos, porque tenía un familiar accidentado en Brasil en esa época. Pasaron casi 10 años, de vuelta vuelvo a escuchar la misma estrategia, el mismo artilugio. Es decir, que la técnica de estafar son viejas, pero se renuevan, efectivas. pero sí, son efectivas. Porque La empatía. todo lo que hoy se considera hackeo, yo creo que hasta el 98% puedes decir que pasa por la mente del operador. En realidad lo que se hackea es la mente. Se lo utiliza en un momento, se lo agarra con la guardia baja y ahí es donde cometemos el error. Hoy vi una nota, no la escuché, de que están estafando con la vacuna por WhatsApp. Te llaman con un número de Capital Federal y te ponen Ministerio de Salud. Y la foto de perfil que la buscan en Google. Exactamente. Y que creo que te podés dar cuenta por el número de teléfono, porque creo que hay números especiales, no sé, eso puede ser no tengo el dato. Pero que, o sea, había un hilo de Twitter, X, en el que decían, justamente era un tipo en llamada, o sea, y por mensaje también, los dos, porque los llaman y también les mandan mensajes. Y bueno, obviamente se dieron cuenta al toque y lo rejodieron al tipo. Jugaron con el estafador como quisieron. Pero claro, fue un caso que... Hay casos que en realidad te sacan el WhatsApp, te quitan la cuenta, no te quitan el número de línea porque tenés el SIM. Pero con tu cuenta, una vez que lo restauran en otro teléfono, aparecen todos los contactos, chats, y empiezan a pedir dinero. O pueden estafar a otro y sirve de línea como te ponen en el medio, como que vos fuera la persona que está cometiendo el delito. Bueno, estamos hablando con Rubén Ábalos, abogado especialista en ciberdelitos, seguridad y defensa. ¿Y qué hacemos con los bancos, Rubén? ¿Qué vamos a hacer entonces con los bancos? ¿Vamos al mostrador? ¿Vamos al cajero? ¿Operamos por home banking? ¿Operamos por la computadora, por el teléfono celular? Y hay que mejorar todas las medidas de seguridad. Hay que hacer una verdadera prevención de las personas, como vos decías hoy, algún curso breve a los menores dedicados a ellos, con los riesgos que hay en las redes, a los adolescentes, a los adultos, cada uno con sus particularidades, porque tenemos personas mayores, hombres y mujeres, que en los chats de buscar parejas comienzan también y terminan logrando alguna escena de desnudez. Una vez que lograron un video o una foto, empieza la extorsión. Y empiezan a pedir dinero porque si no, ya sé quiénes son, y a veces han hecho de hacerse en las redes sociales, se han hecho amigos de sus padres, de sus hermanos, de su familia. Le voy a enviar estas imágenes a tu familia. Entonces los extorsionas y le quitan dinero. Y después, si no te piden más fotos... Y después te siguen pidiendo... Bueno, ese es el grooming más que nada. Sí, y después las suben, o sea, y te puede pasar una de dos. O que no te pase nada, o sea, que te extorsionen solamente, como si no fuera mucho. O que, aparte de extorsionarte, ellos vendan las imágenes o que las publiquen. Eso es el grooming. Se vendía... te estoy hablando del año 2015, 16, me acuerdo en algunas cuestiones que conocí. Se vendían en Europa del Este y se pagaba mucho por las imágenes de desnudez y de abuso sexual de menores. Sí. Quiere decir que hay mucha violencia y hay mucha soledad. Sí, incluso recuerdo, no sé si escuchaste una nota hace 2 días que reclamaban que había una especie de manual del pedófilo en un allanamiento, creo que en Buenos Aires. Pero eso existe hace mucho tiempo, está en la dark web y lo comparten los pedófilos. Los pedófilos se cierran y trabajan realmente como una comunidad, o sea, en grupos. Bien, sí. Entonces te dicen cómo abordar a un menor, en qué lugar, qué es mejor, la playa, el supermercado, cómo lograr captar su atención, y cuando ven que tenés algún problema, que obviamente en la adolescencia tenés problemas con tu papá o con tu mamá, explotarlo. siempre, claro. Entonces buscan a partir de ahí explotar y llegar a tu confianza. Hay una especie de enamoramiento, la imagen y la extorsión y el infierno. Y después tenés, movidas como lo que fue también ponerse de acuerdo para usar también
empatizar, que bueno, le salió mal, pero por Sí. ejemplo la bandera que hicieron de la comunidad LGTBQ+, que hicieron ellos una bandera para intentar sumarse con una fachada que era totalmente falsa a lo que sería la comunidad LGTB, y que obviamente la comunidad misma, en todas las cuentas oficiales que había de gente como, y todas las famosos y celebridades salieron a desmentir eso completamente, que no era verdad, que es clara, una táctica clara de intentar como manipulación, muy trucha, pero notoria. Pero podría haber sido efectiva. Y sí, Recién, hace una hora atrás, estuve hablando con una persona que también a nivel institucional, a veces como no se cuenta con herramientas, se apela al Google, a estas encuestas de Google. Y una vez me manda una persona, dice, che, mira, tengo que responder esta encuesta que me están pidiendo de tal oficina. ¿Y vos cómo sabés que es de esa oficina? Y no era. Y le pedían un montón de datos personales. Es fácil. O sea, te dan la fachada, uno entra porque uno no está pensando constantemente me va a pasar. Pero te puede pasar. ¿Qué les parece si hacemos una pausa comercial? Hacemos una breve pausa comercial y seguimos charlando después con Rubén Ábalos, especialista en ciberdelincuencia, y nos va a contar qué es la Dark Web. ¿Qué les parece? Se la dejamos picando. Y seguimos corazoneando por la vida acá en la Vox con Rubén Ábalos, abogado especialista en ciberdelitos. Y había quedado pendiente la pregunta, Rubén, ¿qué es la Dark Web? La Dark Web, vamos a hacer una analogía. Si cuando se crea Internet se hace una gran ruta donde solamente tenemos detalles de esa ruta, lo indexado, tenemos lo que es la web superficial. La Dark Web es parte, es la, digamos, toda la web está sentada y una sola parte está indexada en el mismo sistema. Entonces, lo que no está indexado es como si hubiera millones de teléfonos y solamente algunos tenemos la guía telefónica. Los que no están en esa guía son la Deep Web, en realidad. Y dentro de la Deep Web, porque no porque sea Deep Web, es utilizada con fines negativos o perjudiciales. Lo utilizan organizaciones sociales, lo utilizan partidos políticos donde está restringida la libertad de expresión, lo utilizan casas de estudios. Eso es la Deep. La Dark Web, dentro de esa Deep, es la gente que se dedica a hacer daño directamente. Ya la criminalidad en toda su magnitud, el terrorismo, está todo. Están también las agencias de seguridad nacionales, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional, está todo ahí. Es como si fuera una especie de aguas internacionales, algo que no se tiene una idea de lo que pueda estar pasando. Difícilmente llega a la soberanía de algún estado, porque es como que está en la nebulosa y, como te decía, es como, por ejemplo, cuando vos accedes a Google, pones Google, querés ir a un diario, pones el nombre del diario, eso está indexado. Las publicaciones, las páginas que están en la Dark Web, tenés que ingresar completa la URL, si no, no podés acceder. Esa es la diferencia. Obviamente tampoco vas a acceder con un navegador común. Tenés cierto tipo de navegador por los cuales podés acceder. Principalmente el más reconocido en su momento fue el Tor, que a su vez, ¿qué es lo que hacía? No podían detectar la dirección IP desde la cual accedía porque ingresabas por un nodo, hacía quizás un par de servidores y salías por otro. Entonces salías conectado quizás desde Australia, o desde Brasil, o desde Irlanda. Eso lo hemos escuchado varias veces ya, ¿no? Este tema como de triangular, cuadrangular y a jurisdicciones remotas e Exacto. impensadas. Aparte ya tuvimos un gran conflicto del tema de la competencia acá en Argentina, que ya fue superándose. Todo lo que era de Internet, por estar dentro de la Ley Nacional de Telecomunicaciones, debería ser federal. Pero imagínate un insulto, una amenaza que fuera el federal. Multiplicar las amenazas, les harías perder capacidad de gestión frente a todo lo que es, por ejemplo, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas. Entonces se convino en que cada juzgado que venía trabajando la causa la siga trabajando, aunque sea por el medio de Internet. Una solución adecuada. Este es un tema federal, provincial, local. El delito, primero tenés que ver desde el delito. ¿Qué tipo de delito es? Si corresponde a ser juzgado por la parte provincial o la parte federal. A partir de ahí sí, ya seguís el camino.
Es exactamente lo mismo, nada más que se utiliza la red y el que sea utilizada la red no influye para que sea federal o no, salvo que vaya abarcando varias jurisdicciones, puede ser incluso hay las estafas que hoy tenés cometidas desde Córdoba, desde otros penales, se trabajan localmente también, porque si no saturás al sistema federal que tampoco es muy amplio y ahora también encima están en un cambio de paradigma. Claro, porque recordamos que el sistema procesal penal pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio en Santa Fe desde el día de ayer. Exactamente. Hemos empezado una nueva etapa, ahora el fiscal es el que investiga, el juez es el que controla la producción de la prueba y el avance de la causa. Exacto. Y ahora la víctima tiene más participación que en el sistema anterior. Exactamente. Pero yo quería volver un poquito para atrás, Rubén. Sí. Porque me quedé pensando en esto que comentaste de Mendoza, este hecho tan terrible, en el cual una chica subió algo a las redes en relación a un supuesto abuso o manoseo contra un chico, y este chico luego, frente a la presión social recibida, se termina suicidando. Sí, efectivamente. ¿Cómo se puede evitar esto? ¿Hay alguna forma técnica para evitar esto? Por ejemplo, controladores de palabras. Sí, técnicamente es cuestión, como vos decís, de sentarse con, digamos, los actores que son principales en esta cuestión. Y a la vez te comento algo que pasa en Facebook. Año 2019, Facebook detecta en Rosario palabras de una persona y notó que se iba a suicidar. Ya está, como te puedo decir, entrenado el sistema. ¿Qué hicieron? Avisaron a la fiscalía del doctor Asolín, fue bajando, me llamaron y me dice, tenés una unidad para enviar hacia el domicilio, tenían geolocalizado el lugar. Fue una unidad, pero ya habían llegado de otra fuerza operativa y pudieron lograr que no se ahorque, se estaba por ahorcar. O sea, si Facebook logra a través de ciertas palabras determinar que una persona tiene intenciones de suicidarse y puede generarse esta acción inmediata, ¿por qué no podría buscarse la manera, obviamente todo viendo las cuestiones legales de cada estado, hacer un buen convenio y determinar cuando hay alguien que está atacando, que está acosando, que está mintiendo, y ir directamente y aplicar la fuerza de la ley, todo el peso de la ley, lo que corresponda. Si es una persona que psiquiátricamente no está bien, bueno, debido tratamiento, y si es un delincuente, la debida sanción. Es decir, de que Facebook, por ejemplo, tiene herramientas que me imagino ligadas a la inteligencia artificial que Sí. le permiten detectar un posible o eventual intento de suicidio, Sí. expresado a través de determinados estados de ánimo, determinadas palabras en la red. ¿Así sería? Así sería. Incluso también se trabaja sobre las escenas de desnudez infantil o de abusos sexuales. También eso con respecto al suicidio, en Facebook se puede ver, también tuve la mala suerte de conocer a una compañera que también está en mal estado. Y que ella escribía en ciertas apps como Wattpad, creo que muchos chicos lo van a conocer, y estaba escribiendo como su carta final, que después me la mostró entre risas, ponele, y como cuando yo había superado todo esto había estado mucho mejor. Y que me mostraba, y ella no lo había publicado, ni siquiera lo había publicado, porque esto no era algo que se publicaba, era algo privado, era como un borrador, por así decirlo. Y tenía fotos de ella, sus cortes, todo. Y ella iba documentando como una carta, básicamente, despedida. Y ella ella recuerda que cuando ella antes recibe un mensaje en el que dicen, ¿estás bien? Del mismo sistema. Y con las líneas de ayuda. Y después le pasó lo mismo, pero en Pinterest. Y en redes sociales así. Y vos podés ver, y cuando me lo mostraba, yo digo, mirá vos, o sea, realmente se identifica por las palabras que buscas y te mandan y te envían los mensajes, sí. Te van tratando de intervenir de inmediato. Sí, en ese caso ya no le cayó ninguna fuerza policial ni nada, pero le mandaron mensajes y es realmente interesante porque se actúa y no se nota, ¿no? O sea, la gente no piensa que realmente te van a contactar, pero te contactan y te preguntan.
Sí, Nada, para sí, agregar. es interesante lo que se puede hacer. Hay un montón de cosas que se están haciendo y que por ahí, como funcionamos muchas veces, por la vorágine del trabajo como compartimentos estancos, no podemos sentarnos en una mesa y decir, podemos hacer esto, mira, nosotros tenemos esta otra cuestión. Mira, si nos juntamos se agiliza todo. Tenemos una visita especial, nos acompaña Vito Giacone, que viene de la Escuela Maristas, que ya cumplió 15 años, ¿no, Vito? ¿Cumpliste 15? Sí, 15 años. Bueno, ¿tu primera vez en el micrófono? Sí. Y contanos, ¿qué te pareció todo esto? ¿Qué está pasando con el celular en la secundaria, en los chicos, en los jóvenes que tienen 15 años, las chicas? ¿Hay violencia digital? Sí, yo veo violencia digital, pero más que nada durante las clases veo muchísima distracción, lo cual se está tratando de evitar. Ya el año pasado implementaron unas cajas para guardar los celulares, pero no fue efectiva. Y este año, cada vez que ve a algún alumno, tanto en clases como, como en horario escolar, tratan de sacárselo o restringirle el uso para que preste atención a las clases. Ah, o sea de que ya la escuela está interviniendo de manera activa en el uso del celular por parte de los chicos. Sí. Sí, y eso los ponen en una caja y quedan, ¿la caja dónde queda? ¿Adentro del aula o la llevan afuera? El año pasado que pusieron las cajas, quedaban adentro del aula, en una mesa aparte, que eran unas cajas de madera con cubículos para cada celular. Pero este año directamente o te lo hacen guardar en la mochila o se lo queda el profesor arriba del banco, o la tercera opción, si ya te llamaron la atención varias veces, se lo entregan a la dirección y a la 1:40 cuando nos retiramos vas a la dirección, decís sola vengo a retirar el celu y ahí te lo dan. Vito, y hay, por ejemplo, profesores que utilizan el celular como una herramienta de trabajo en geografía, en historia, en matemática, como la calculadora o los mapas. Este año se está viendo menos, ya que nos están haciendo imprimir la mayoría de documentos que necesitamos para trabajar, pero todavía quedan algunos profesores, aunque ya desde la dirección dijeron que teníamos que imprimir todo. Y el año pasado sí, casi todas las clases eran con material de Classroom. Bien, bien. Bueno, se nos va terminando el tiempo y este tema apasionante, ¿no? Me parece que hemos descubierto acá un continente perdido o un continente que se nos viene arriba, todavía no sé muy bien. Pero Rubén, vos me contaste que estabas preparando un curso en este tema. Sí, un curso orientado a todas las personas, cómo pueden resguardar sus redes, sus datos, su información, una especie de ciberseguridad para la persona de calle. Bien, ¿y eso lo tenés armado? Cuando lo tengas nos vas a avisar, me imagino. Les estoy avisando, estoy hablando con el auditorio, cuál de ellos puede ser, y lanzarlo directamente. Estoy también analizando bien lo último que puede estar pasando en redes para tener actualizado, porque cursos ya vengo dando hace mucho tiempo, pero siempre hay que actualizar algo. ¿Y eso cómo lo llevas adelante? ¿Con un cañón, con un PowerPoint? Con un PowerPoint. Con un cañón más lo que viene surgiendo de las comunicaciones, lo que se da. Sí, a mí me pasó esta forma, ¿cómo podría ser? O sea, termina siendo mayor lo que es entre el ida y vuelta con las personas que asisten, porque uno puede abarcar un montón de conocimiento, pero hay cosas nuevas que ha pasado en eventos y me dicen, me pasó esto. No, vos lo que tendrías que haber hecho en ese caso es tal o cual cosa. Entonces se va calibrando, porque uno no es que dirige algo plano a un público plano. El público en su diversidad tiene distintas cuestiones que aclarar, y por ahí lo dirigís a algo muy técnico y necesitas algo más accesible. Y mi última pregunta, después ya le dejamos el cierre a Victoria. Mi última pregunta, ¿es posible imaginar que algún día haya una web planetaria que pertenezca a los seres humanos, a la ONU, a alguien internacionalmente viable, en lugar de a un particular? Lo veo complicado. Nada es imposible, pero que solamente lo administre, vos decís, la ONU. Y el problema aquí sería
estamos enfocándonos en una herramienta, pero el problema son nuestros pensamientos. O sea, una herramienta es, como dijo ella, tenés un cuchillo, ¿qué puedes hacer? Vamos a cortar un pan, vamos a comer un pan dulce o vamos a apuñalar al que está al lado. Esto es igual, es una herramienta poderosa que hay que determinar por qué atrae tanto la atención, porque nos atrae a todos, y ir poniendo parámetros desde la ética, desde lo normal del derecho, como para seguir avanzando como humanidad. Si no, vamos a quedar todos como atravesados por esto y no vamos a evolucionar. Vamos a involucionar porque estamos, esto de los ciberacosos y scratches como las hordas medievales transpoladas al medio digital. Y el viejo oeste. Exactamente. La ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Entonces, bueno, hay que ver ese tema, es complicadísimo. Totalmente de acuerdo. Hay que desmenuzando. Bueno, muchísimas gracias Rubén Ábalos, Gracias. muchísimas gracias Vito Giacone. Los dejamos ahora en libertad. Avanzamos con un temita que nos va a dar un poco de optimismo y mucha energía, y después seguimos con algunas noticias y una visita especial para cerrar el programa.